Bienvenidos a Taller Escala. En esta serie armaremos el Ford Focus RS WRC 2002 de Tamiya. Empezaremos lijando todas estas líneas del molde, las hemos marcado con el Sharpie y una vez que estas desaparezcan procederemos a la pintura. Aquí limpio el coche con la brocha antiestática de Tamiya para quitar aquellas pelusas, algo de polvo que haya quedado después de haber lijado. Empezaremos dando la primera capa de primer en la parte inferior del coche y en estas partes complicadas como arcos de las salpicaderas y demás. Esta primera mano de primer es una mano ligera, únicamente buscamos curar el plástico, generar una pequeña capa delgada para después seguir primeando en una segunda o tercera capa, la cual pondremos más cargada y el plástico no se nos queme o se nos lastime. Recordemos que utilizamos pinturas base solvente y muchas veces pueden ser agresivas con el plástico. Una vez que terminamos esta capa de pintura o de primer, la dejamos curar entre 5 y 10 minutos y procedemos ahora a las siguientes capas de primer, en este caso la última, donde buscamos ya una capa un poco más húmeda, buscando que el primer quede lo más terso posible. Si aún así no queda como nos gusta, podemos lijar con una lija entre 3000 y 5000 para lograr este acabado. Ahora procederemos a pintar, utilizaremos la pintura que Tamiya recomienda en las instrucciones e iremos dando capas delgadas. Igual empezamos por la parte inferior, luego las partes complicadas o que se nos pueden olvidar como los arcos de las salpicaderas y luego damos pintura a las demás partes del coche. Seguimos el mismo proceso de ir dando capas ligeras para evitar que el plástico se dañe con las pinturas a base solvente. En total dimos 5 capas de pintura, así que pasaremos de la primera a la última. Hacemos el mismo proceso, pasamos por estas áreas complicadas o lo que se nos pueden olvidar y luego empezamos a recorrer todo el vehículo de un lado a lado y ir subiendo por las salpicaderas, las puertas y en sí el costado. Al final terminaremos dando al cofre y al techo, que son las partes que buscamos nos queden con un mejor acabado. Igual que el primer, esta última capa de pintura es una capa más gruesa, buscando que nos quede lo más terso posible. Podríamos, si no nos gusta como ha quedado, dar igual una lijada, tal vez con una lija un poco más fina, entre 3000 y 5000. Una vez que hemos acabado con el proceso de pintura, dejamos curar esta aproximadamente 24 horas, un día, y procedemos a colocar las decals. La verdad es que únicamente les enseñaré una pequeña parte de estas, es un trabajo aproximadamente de 4 horas, y bueno, un video de 4 horas sería un video extremadamente largo y puede ser un poco aburrido. Así que únicamente les enseñaré un par de decals y al final cómo ha quedado el coche. Como se dieron cuenta, lo que hice fue, una vez que se desprendió la decal de la base, fue deslizarla con ayuda de en el lugar que pues prácticamente va a quedar, unos pequeños ajustes y empezamos a sacar el excedente de agua por debajo del decal con el cotonete y sopa, dependiendo de donde le digan. Revisamos que estén aproximadamente igual en ambos lados. Y una vez que hemos colocado en el lugar donde la queremos, empezamos a poner la solución para ablandarla y que ésta agarre la forma del coche.
Si bien el coche no tiene muchas formas complicadas, sí tiene esta parte de las salpicaderas ensanchadas y algunas molduras en la puerta. Entonces, con ayuda de la solución haremos que esta se vaya suavizando y se vaya conformando a la forma del coche. Aquí pasamos directo a la última calcomanía, el número de competencia del coche, y pueden ver que ya están prácticamente puestas todas las decals. Hacemos exactamente el mismo proceso, ponemos el decal y luego con la ayuda del hisopo vamos extrayendo el líquido o el agua que se encuentra debajo de esta para que se adhiera. Y al final volvemos a poner solución de Microsol y Microset para que esta se adhiera y se conforme a la forma del plástico de la carrocería del coche. Pasamos un poco de solución en las calcomanías que acabábamos de poner, igual para que estas terminen de dar o de tomar la forma que le correspondería. Y al final, después de mucho trabajo, así es como ha quedado esta parte de las decals del coche. Como pueden ver, hay unas que son un poquito más complejas y tienen partes redondas, o están estas molduras o vendiduras que tiene la puerta. Aquí ya estamos a punto de terminar el pintado y calcomanías y terminado del coche, bueno, de la carrocería, y damos una capa muy ligera de transparente, esto para proteger las calcomanías. Las decals son muy blanditas, muy delgadas, y si aplicamos de lleno el transparente podemos dañarlas y hacer que se levanten. Damos una capa prácticamente invisible de pintura solo para protegerlas, y las dejaremos secar entre 10 a 20 minutos a que prácticamente la pintura esté seca, y con esto preparamos las decals para poder recibir una carga más pesada de pintura. Esta es la tercera o cuarta mano. Pueden ver cómo ya sale mucho más pintura de la pistola y ya estamos buscando el acabado final. Estamos buscando la menor cantidad de piel de naranja y el mayor brillo posible. Son manos más cargadas, ya buscando un wet look o un acabado húmedo. Entre mano y mano de pintura estamos dejando aproximadamente 10-15 minutos a que el solvente se vaya evaporando, y a continuación ya pasamos a la mano final o última capa de pintura. Es todavía una capa un poco más gruesa, buscamos el mayor brillo posible, el look o el wet look sin que se nos escurra la pintura. Hay que cuidar eso porque podemos pasarnos y haremos que se escurra la pintura. Lo ideal es dejar la pintura al punto de escurrimiento para no tapar detalles, obtener la mayor cantidad de brillo. Y así es como queda el coche al final. Y bueno chicos, esto es todo por este video. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse al canal. Gracias.